Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Luis XVI. Sí, señores, el rey de Francia que fue ejecutado en la guillotina en la Revolución Francesa. ¿Y por qué es tan famoso? Se lo cuento, parcero. Luis Augusto, como se llamaría a Luis XVI, nacería en el año de 1754 en el Palacio de Versalles. Era el tercer hijo de Luis Fernando, el Delfín de Francia, quien a su vez era el único hijo del rey de Francia, Luis XV. Luis Augusto tenía dos hermanos mayores, por lo cual él no era el heredero directo al trono. Esto facilitó que Luis pudiera dedicarse a sus hobbies y a sus estudios. Según las crónicas, al futuro rey le gustaban los deportes físicos, al igual que ir de casa con su abuelo, el rey Luis XV. También destacaba en el estudio, ya que era muy bueno en latín, geografía e historia. Sin embargo, Luis Augusto fue descrito como un niño retraído, solitario y sin encanto. Básicamente, el man no tenía madera para ser rey. Para cuando Luis tenía 11 años, ya había perdido a sus dos hermanos mayores. Su padre y su madre habían muerto por la tuberculosis. Mejor dicho, el hombre, sin quererlo, se había convertido en el Delfín y en el próximo rey de Francia. Su abuelo, el rey Luis XV, lo comprometería con María Antonieta de Austria. Y en 1770, Luis, de 15 años, y María Antonieta, de 14, se casarían en el Palacio de Versalles. Según las crónicas, el futuro rey no consumaría su matrimonio en la noche de bodas y pasarían 7 años antes de que Luis Augusto se metiera a la cama con María Antonieta. Hágame el berraco favor. 7 años sin meterle mano a la mujer, parcero. Algunos creen que esto se debía ya que Luis XVI sufría de una enfermedad llamada fimosis, la cual le generaba disfunción eréctil y problemas sexuales. Pero otras personas afirman que esto ocurrió ya que Luis XVI temía ser manipulado si se acostaba con María Antonieta. Sea cual fuera la razón, estos dos no compartirían cama durante mucho tiempo. La falta de intimidad y la ausencia de hijos en el matrimonio darían como resultado múltiples burlas para Luis Augusto y rumores de infidelidad para María Antonieta. Al cumplir los 19 años, su abuelo, el rey Luis XV, moriría con 64 años. Y Luis Augusto sería coronado rey de Francia y Navarra en junio de 1775. Luis XVI había heredado de su abuelo un reino en decadencia y con gravísimos problemas económicos. Francia necesitaba un líder de carácter fuerte y firme, y el rey no tenía ninguna de estas cualidades. Al llegar al trono, Luis ya era un hombre gordo, miope y sin gracia. El hombre realmente disfrutaba más comiendo y bebiendo en exceso que encargándose de los problemas de su propio reino. Mi hermano, y cada vez crecía más la preocupación porque el reino tenía herederos. Fue tanto así que el emperador José II del Sacro Imperio Romano, quien era el hermano de María Antonieta, le tocó viajar a París para solucionar ese problemita, papá. Y aunque no se sabe de qué hablaron o qué tipo de consejo pudo darle José II a Luis XVI, la realidad fue que funcionó, parcero, ya que un año después de la visita de José II, María Antonieta quedaría embarazada y le daría el primer hijo al monarca francés. Y aunque intentaron conformar un hogar digno de la realeza, ya el daño estaba hecho. Muchos acusaban a la reina de adúltera y creían que sus hijos realmente no eran de Luis, mientras que el rey era blanco de burlas y habladurías por todo su reino. Durante los primeros días de su mandato, el monarca enfrentaría una ola masiva de protestas por el aumento en el precio del pan, lo que desencadenaría un evento llamado la Guerra de las Harinas, un enfrentamiento entre civiles franceses y los soldados del rey, donde morirían miles de personas inocentes y se alentaría aún más el descontento social. Mi hermano, el rey estaba embalado, la gente estaba furiosa y se le estaba saliendo de control la situación. Es por eso que en un acto desesperado, buscando ganarse nuevamente el favor de todo el pueblo francés, Luis XVI restablecería los parlamentos, tribunales franceses que se encargaban de aprobar o desaprobar los presupuestos para la guerra y otros intereses del reino. Esos tribunales habían sido eliminados por el abuelo de Luis, ya que presentaban un peligro serio para la gobernabilidad del rey. En medio de todos esos problemas internos, el monarca francés le declararía la guerra a Gran Bretaña en el año de 1778 y ayudaría a los estadounidenses en su guerra de independencia, creyendo que si derrotaba a su mayor rival, tendría nuevamente el amor de todo su pueblo. Pero estaba totalmente equivocado. Y aunque el esfuerzo militar fue exitoso, los gastos de esta guerra terminarían de hundir las finanzas de toda Francia. Consciente de esta crisis, Luis XVI elaboraría una lista de reformas financieras para implementar más impuestos, pero los parlamentos bloquearían cualquier intento del rey de implementar dichas reformas. La crisis llegaría a tal nivel que en 1789 el pueblo francés exigiría la reunión de los Estados Generales. Estos estaban conformados por representantes de la nobleza, el clero y el pueblo.
y tenían como función decidir sobre la imposición de nuevos impuestos y emprender reformas en el país. La reunión de los Estados Generales representaba la crisis política más grande de toda Francia. Y totalmente acorralado, Luis XVI no tuvo más opción que acceder a esta reunión. El 5 de mayo de 1789, los Estados Generales se encontrarían en Versalles, y tanto la nobleza como el pueblo y el clero enviarían a sus representantes. Mi hermanito, a pesar de todos los esfuerzos, esta reunión fue un fracaso total. No se ponían de acuerdo en nada. Y para empeorar la situación, Luis XVI se enteraría durante la reunión que su hijo y su heredero había muerto de manera inesperada. El monarca francés dejó inmediatamente todo a un lado y se fue a llorar a su hijo fallecido. Esta distracción fue aprovechada por el tercer estado, quien representaba al pueblo, quienes se declararían en Asamblea Nacional y proclamarían ilegales todos los impuestos existentes. Allí, los miembros de la Asamblea presentarían el juramento de la Corte de Tenis, quienes juraron no disolverse hasta entregar una nueva constitución para todo el pueblo francés. El pueblo se había rebelado y la revolución había comenzado. Póngale cuidado. Al sentir que el poder se le estaba escapando de las manos, Luis XVI decidió actuar. El hombre ordenó la entrada de 30.000 soldados a París y despidió a los ministros que él creía que estaban con la revolución. Pero eso sería la copa que derramaría el vaso, parcero. La gente estaba mamada, se cansó. Y el 14 de julio, un ejército formado por comuneros de París asaltaría la Bastilla, una fortaleza prisión que era el símbolo del poder de la monarquía francesa. El rey, totalmente asombrado y rodeado por el ejército de civiles, no tuvo más opción que ceder. Reincorporaría a los ministros que había despedido y le ordenaría a las tropas que se alejaran de París. Parceros, y la Asamblea Nacional estaba totalmente dispuesta y decidida a destruir el antiguo régimen. Y es por esto que en la noche del 4 de agosto se redactarían los decretos de agosto, donde se erradicaba el feudalismo en su totalidad y se aprobaría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, garantizando así que todos los franceses estuvieran en las mismas condiciones. La iglesia tampoco se iba a salvar, mi hermano, ya que en julio de 1790 se aprobaría la Constitución Civil del Clero, donde se sometía a la Iglesia Católica Francesa a la autoridad del Estado. Luis XVI no tuvo más opción que aceptar los decretos en contra de su voluntad, ya que al intentar rechazar los dos primeros, la Guardia Nacional lo capturaría y lo llevaría junto con su familia como prisioneros al Palacio de las Tullerías. El monarca francés intentaría junto con su familia escapar de la prisión, pero fracasaría rotundamente, ya que la Guardia Nacional lo descubriría y lo llevaría nuevamente a París. Mi hermanito, el hombre aquí ya estaba perdido, paila, no había nada que hacer. Al intentar escapar, el rey había dejado unas cartas donde se revelaba que despreciaba la revolución y estaba totalmente en contra de la Constitución. Esto, unido a su intento de fuga, lo harían ver como un total traidor ante todo el pueblo francés. En septiembre de 1791 se aceptaría la Constitución y Luis pasaría de ser un rey absolutista a un rey constitucional, acabando así con más de 1000 años de monarquía absoluta en Francia. Hágame el berraco favor. Pero este man no se daba por vencido, el hombre era terco y junto con su esposa María Antonieta buscaron entre todos sus aliados quien los pudiera ayudar de ese destino inevitable. Pero los revolucionarios, adelantándose a cualquier acontecimiento, le declararían la guerra en 1792 a Austria y a Prusia, quienes eran en ese momento los mayores aliados de la monarquía francesa. Es aquí donde también aparecería el gran Napoleón Bonaparte, quien participaría en las guerras revolucionarias y le daría a los franceses la victoria absoluta. De esta manera, un duro. Un año más tarde, la Asamblea General declararía a Francia como una república, y Luis XVI sería conocido de ahí en adelante simplemente bajo el nombre de Luis Capetto. En enero de 1793 sería hallado culpable de traición, y el ciudadano Luis Capetto fue condenado a muerte por guillotina. El 20 de enero, el antiguo rey se despediría de su esposa y sus hijos, y a primera hora del siguiente día fue conducido al patíbulo de la Plaza de la Revolución, donde intentó dirigirse a 20.000 personas. Muero inocente de todos los crímenes que se me acusan. Perdono a los que han provocado mi muerte y ruego que la sangre que vais a derramar nunca requiera Francia. Fueron las últimas palabras de Luis Capetto antes de ser atado a un tablón y empujado hacia adelante debajo de la guillotina. Y una vez ejecutado, el verdugo levantaría su cabeza y la mostraría a la multitud. El rey tenía 38 años y su muerte fue un punto de inflexión en la historia de la revolución. Parceritos, hasta acá la historia de Luis XVI, el rey francés que fue ejecutado en guillotina y con quien comenzaría la Revolución Francesa. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión.
También les recuerdo que me pueden seguir en mis canales de YouTube, Instagram y Facebook. Me ayudarían demasiado y me impulsarían a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.